Bienvenido otra vez a la continuación del estudio de Apocalipsis. Nosotros en el último estudio terminamos el capítulo 5, un poquito más corto, pero para no quitarle el espacio y apurar el capítulo 6. Recuerde que estamos aquí no para estar apurados, sino para tener el mejor entendimiento posible y lo más fácil posible. Aunque se repita bastante, enfatizamos para que ustedes puedan recordar y vean todos los detalles que se puedan poner en estos videos y estos estudios. Vamos a tener una oración para que podamos entonces pedir la bendición de Dios y podamos entrar al estudio. Gracias Dios por este estudio que estamos continuando. Te pedimos que nos ayude aquí, que podamos seguir eh, entendiendo la historia de la iglesia y que tú puedas usar esto no solamente para lo que están viendo, sino para que lo que están viendo también lo puedan usar, para que ellos mismos también puedan enseñar estas verdades a otros y ayudarlos a ellos a traerte a ti a la verdad. Sí, a ti, a ellos, la verdad a ellos. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el capítulo 5, que es donde nos quedamos, um, terminamos, quiero decir, vimos ahí cuando los reformadores empezaron a salir, los cristianos estaban siendo perseguidos por el sistema papado de la Iglesia Católica. Recuerden, esto no es que estoy atacando la Iglesia Católica en sí, las personas que van. La mayoría de ellos, hay algunos que de verdad piensan y creen y están amarrados a la Iglesia Católica, pero la mayoría de ellos no conocen mucho y solamente conocen lo que se le han dado, ¿verdad? Y como dice en la quinta iglesia, se le dice que tú tienes nombre que vive, pero está muerto, todavía hay cosas que hay por morir, doctrinas que hay por morir. Y muchos católicos están creyendo que están haciéndolo bien y lo comiendo por eso. Pero hay que despertar y dejar las cosas, los errores al lado y empezar a ir a la verdad. Porque como dice, no dice Jesús, la vida eterna está en el conocimiento del único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3. Vamos a continuar aquí entonces con la sexta iglesia. Aquí está, que se llama Filadelfia. Como dije, terminamos ya antes, en 1844, estaban velando por Jesús que viniera y vemos que Jesús fue un chasco grande porque ellos malinterpretaron la profecía, ¿verdad? Jesús no dice que yo estoy viniendo en ahora, está diciendo que vele por mí y eso fue lo que la iglesia hizo y malinterpretando. Recuerdo también que esto es Dios dándole a Juan, por medio de Jesús, lo que va a suceder en el futuro del tiempo de Juan. Así como Juan lo vio, así como Juan lo escribió, y eso fue lo que sucedió durante la historia. Mensaje a Filadelfia, que la sexta iglesia. Nos dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Continúa diciendo, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí que el que está hablando es el santo, ¿verdad? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Otra cosa que quiero mencionar antes de continuar ahí es, si vemos aquí, la segunda iglesia y esta iglesia son las únicas que no tienen nada negativo y que no dice que cambie nada, es la que están correctamente donde deben estar. La segunda iglesia estaba siendo perseguida, pero estaban reteniendo, y no fue hasta después la tercera iglesia que se empezó a mezclar la verdad con el error.
La cuarta iglesia estaba en tiempos oscuros. La quinta iglesia estaba saliendo, la luz se le fue dada, ¿verdad? La palabra, la Biblia empezó a ser distribuida, la luz empezó a entrar, pero todavía tenían cosas que tenían que cambiar, ¿verdad? Porque tenían nombre que vive, pero estaban muertos. Todavía no tenían a Jesús correctamente, pero aunque tenían nombre de Cristo. Entonces, esa iglesia, ¿verdad? Que es la quinta iglesia, ahora viene a ser, bueno, eso lo vamos a tocar un poquito después, ya no viene a ser la iglesia que Jesús, con la que Jesús está, y ahora viene a ser la etapa, o esos que se mantienen hasta el día de hoy en esa condición, no necesariamente Jesús está con ellos, y lo voy a explicar un poquito mejor después lo que quiero decir. Vamos para no confundir tanto que todavía no he dado el contexto suficiente para entender lo que quiero decir. Aquí vemos la descripción de Jesús, ¿verdad? Que en verdad Él es santo y verdadero. También nosotros vemos aquí que Él tiene la llave de David, ¿verdad? Él tiene la llave de David. So, vamos a ver aquí lo que nos podemos ver sobre esto. Si vamos a Isaías, capítulo 22, Isaías capítulo 22, nos dice aquí, del 22 al 24, y yo creo que es interesante porque yo creo que la Iglesia Católica usa esto para decir que esta profecía tiene que ver con el papado. Esto me lo presentó como 2 años atrás, me lo presentó una persona católica y me dio estos versículos, creo que era esto aquí, que decían que esto era una profecía del papado, que el papado está siendo profetizada en la Biblia, en el tiempo de Isaías, que él es, y por eso está en la posición que está. Ya nosotros hemos visto en otros estudios, por ejemplo, con Mateo 16, que eso no es, ya lo vimos correctamente en otros estudios. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová ha hablado. So, aquí tenemos un poquito, tenemos un poco la idea de lo que está sucediendo o ha sucedido. Vemos que el reinado se está siendo quitado a alguien y se le está dando a otra persona. Y esta otra persona que se le está dando el reinado, tiene la llave a la casa de David. Me marcarlo amarillo para que lo puedan leer mientras que yo estoy hablando. So, ellos tienen aquí se le está dando la llave a la casa de David. Ah, o el gobierno, ¿verdad? Porque la casa tiene que ver con el gobierno también de David. Y esto es para honra de la casa de su padre. Como dice aquí, de honra a la casa de su padre. Y será por honra, será por asiento de honra a la casa de su padre. Ahora, tomando esto en consideración, nosotros vemos también que Jesús, ¿verdad? Nos dice que a él se le fue dado una llave, el que tiene la llave de David. Y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Um, y que, entonces en Isaías dice que va a ser el honor para el asiento de su padre. So, ¿dónde es que Dios, verdad? ¿Dónde es que Dios mora? Porque Jesús se le dio la llave de David y Jesús está donde está Dios. ¿Dónde es que Dios mora? Él mora en el santuario celestial. Y Jesús está siendo dado la llave al santuario de su Padre. Y si nosotros recordamos, en el santuario
había una puerta en el mismo santuario que siempre estaba cerrada, excepto una vez al año. Y esa vez al año era el tiempo de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al, al lugar santísimo para hacer la expiación. So, en el capítulo, en el versículo 8, Jesús ahora está trabajando, digo, no es que está trabajando, Jesús conoce las obras de esta ahora etapa de la iglesia, sí, la etapa de la iglesia o estas fechas de la historia de la iglesia. Él conoce su obra y él le pone delante de ellos una puerta que está abierta, ¿verdad? ¿Y por qué él ahora le está poniendo la puerta abierta? Porque la puerta antes estaba cerrada, la cual nadie puede cerrar, ¿verdad? So, la puerta antes estaba cerrada, él con la llave la abre. Um, este grupo, ¿verdad? Que está haciendo, se le está dando esta puerta abierta, dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. So, en la quinta iglesia, ¿verdad? Todavía le faltaban muchas cosas. Tenían nombre que vive, pero no estaban vivos. Pero esta iglesia guardaba el nombre de Jesús y no lo negaron. Y parte del nombre de Jesús y no negar es su identidad. Aguardar mi palabra. Eh, entonces, cuando dice aquí, aunque tienes poca fuerza, un grupo que tiene poca fuerza es un grupo que es pequeño, ¿verdad? Como vimos en la carta número 2, donde dice, la carta número 2, donde dice, conozco tu pobreza y tu relación y tu pobreza, pero tú eres rico, ¿verdad? Ellos estaban pobres porque no tenían muchas cosas, pero eran ricos en espiritualmente. Vemos la misma idea aquí. Eran poca fuerza, era un grupo pequeño, ¿verdad? Eh, Aunque tienes poca fuerza, era un grupo pequeño, pero ellos guardaron la palabra de Dios. Ellos se mantuvieron fiel a lo que decía la palabra y ya lo que tenía que por morir, ellos lo dejaron por morir y ahora tenían la palabra completa de Dios. Y esto era a contrario a la iglesia número 5, ¿verdad? Que todavía tenían mucho por hacer, por vivir. Por su condición, la condición de esta iglesia, la obra de mantener su palabra y no negar a Jesús, Jesús ha puesto delante de ellos una puerta abierta. Esta puerta, como dije anterior, una vez estaba cerrada, pero ahora está abierta para que nunca se cierre de nuevo. Otra vez, como estaba diciendo ahorita, como esto sabemos que está tratando en el santuario, el área es el santuario que estamos viendo aquí, donde Dios mora, solamente había una puerta en el santuario que siempre estaba cerrado, excepto una vez al año, cuando se abría. Y esa puerta era la cortina que daba entrada al lugar santísimo durante el tiempo de expiación, como estaba mencionando antes. Aquí vemos a Jesús diciendo a ellos que esta puerta ahora, la entrada al lugar santísimo, está abierta y que eh, ellos deberían caminar adentro al lugar santísimo. Regresando a Daniel, capítulo 7, que esto fue lo que está conectado a esto, versículos 9 a 10, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto sucede en el lugar santísimo del santuario. En el día de expiación, eso era el día de expiación era en el final del año. Era un tiempo donde el santuario iba a ser limpiado de todo el pecado que estaba siendo transferido al santuario durante el año, hablando del tipo durante el tiempo de Israel, que es lo mismo que está sucediendo en el cielo. Este día de expiación era el último día donde el pueblo de Dios podría poner su pecado en el santuario antes que el sumo sacerdote fuera a entrar o llevar todos estos pecados que se estaban acumulando del lugar santo al lugar santísimo para la última expiación final. La limpieza del santuario
la limpieza del santuario era la limpieza de todos los pecados que estaban adentro. Y esa limpieza del santuario no era a cualquier tiempo, no era durante toda la historia. Ese tiempo, ¿verdad? O durante todo el año en el tiempo de Israel, ese tiempo solamente sucedía al final del año, se sucedía en un tiempo específico. En otras palabras, ese tiempo, hablándolo ya en lo que es lo que está sucediendo en el cielo, no como muchas personas creen que todo el mundo está siendo juzgado en el mismo momento y que después cuando uno muere, uno va para el cielo, el otro va para el infierno. No, eso todo va a ser hecho en un solo punto, que es el punto que estamos viviendo hoy en día, y esto lo voy a desarrollar un poco más. Y ese tiempo empezaba en un tiempo específico. ¿Y cuándo fue ese tiempo específico? Otra vez, regresando en el capítulo 8, ese tiempo cuando Jesús entra al lugar santísimo para limpiar el templo celestial, nos dice aquí en Daniel 8, capítulo 13, versículo 13, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, en palabras más simples, ¿hasta cuándo va a continuar todos estos pecados y todas estas cosas? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y como dije, si vemos cómo es el tiempo de Israel, eso era un tiempo específico al final del año, y aquí vemos la misma cosa, hay un tiempo que no es dado antes que empiece esa fiesta de la expiación. Dice 2300 días, ¿verdad? Tardes y mañanas, ¿verdad? O 2300 años proféticos hasta que la limpieza del santuario se empiece. Esto significaba que el verdadero sumo sacerdote, que es Jesús, entraría al lugar santísimo, al lugar, el lugar santísimo, cuando los libros fueran a ser abiertos, cuando nosotros vimos en Daniel capítulo 7. Esto también, entonces, esto lo que nos está diciendo es que a este tiempo, de esta edad de la iglesia, durante este tiempo, es cuando Jesús abriría la puerta al lugar santísimo y la iglesia iba a entrar, ¿verdad? En este tiempo, cuando Jesús entre al lugar santísimo y empiece la limpieza o empezar el juicio de todos esos que están en el libro de la vida. El Padre abre el libro, empieza a juzgar y Jesús está ahí, delante del Padre, cuando está sucediendo los juicios. Recuerden que entonces nosotros hicimos la matemática anterior y eso entonces empieza en 1844. Esta iglesia acaba de entrar, de ir del lugar santo al lugar santísimo, y entonces significa que esta iglesia empieza de 1844 para adelante. Como tengo aquí, como nos dice Mateo, eh, capítulo 24, versículo 29, vamos a ir a Mateo 24, versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Como lo dice aquí Jesús, después de la gran tribulación iba a haber estas señales en los cielos. Y esta iglesia, la iglesia número 6, viene después de esas señales del cielo. Viene después. ¿Por qué? Porque la quinta iglesia, si recuerdan, ellos estaban para velar y el gran chasco que sucedió en 1844 y las señales, como vamos a ver después, cuando entremos los sellos, fue antes de eso. Esta iglesia que empieza, ¿verdad? Empieza después de las señales del cielo. En Apocalipsis capítulo 6, que eso lo tocamos el estudio anterior, que tenía que ver ayudando a poner las iglesias durante el tiempo que deberían estar. Continuamos leyendo del versículo 12 al 13, ¿verdad? Vemos aquí,
Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí estamos viendo estos eventos. Y ahora vamos a ir al versículo 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. So, cuando llegamos al sexto sello y lo toquemos, vamos a entrar en más detalles, pero vemos aquí las señales que suceden y después vemos entre ese punto y el punto que acabamos de leer aquí, los últimos versículos, llega la gran día de su ira ha llegado. So, entre el medio hay un juicio que se tiene que llevar para saber quién se va a quedar en el libro de la vida y quién no va a estar. Y los que no están, ahora hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y entonces se ve lo que está. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 11, que también tiene que ver con esto, porque la Biblia, como dije en el principio, la profecía en Apocalipsis se da, después se pone de nuevo arriba y se da de nuevo con no otra perspectiva, pero con más detalles de otra forma, y entonces dan más detalles de otra forma. Por eso es que estamos caminando un poquito para adelante y para atrás en Apocalipsis, que después espero que sea más claro. So, en Apocalipsis capítulo 18, 11, versículo 18 a 19, vemos que nos dice aquí, y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. So, vemos aquí, después de las señales, la ira de Jesús viene y el tiempo de juicio ha llegado. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que nosotros vemos después? Vemos el arca del pacto. ¿Y dónde es que está el arca del pacto? En el santuario, está en el lugar santísimo. So, vemos que Jesús, entonces la puerta que estaba cerrada, que está abierta, es el próximo lugar que estamos aquí, ahora es el lugar del lugar santísimo, cuando Jesús entra al lugar santísimo a empezar el juicio, el tiempo de buscar los muertos y dar, ok. Cuando lleguemos aquí, ah, es más, vamos a dejar esa parte que dije porque creo que esto tiene que ver, y cuando lleguemos a esto, es más, creo que esto tiene que ver, ahora que estoy recordando ciertas cosas, tiene que ver con si es la segunda resurrección. Creo que es. Esto lo vamos a ver un poco después. El punto que quería hacer para tratar de corregir un poquito, porque estamos estudiando otra vez juntos y creo que Dios me está iluminando la mente cuando estoy equivocado, es que hay una puerta abierta que estaba cerrada en el santuario y están entrando al lugar santísimo. En el versículo también está hablando aquí de la fuerza. Como estaba diciendo, la fuerza tiene que ver que no son tan grandes. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, en el versículo 8, hasta 1844, nosotros vimos, ¿verdad? En la quinta iglesia, que muchas personas estaban empezando a buscar por la segunda venida porque estaban malinterpretando Daniel capítulo 8, eh, la profecía de los 2300 días. Y eso después, esa mala interpretación y ese evento tan grande mundial que sucedió es conocido como el Gran Chasco, donde cuando sucedió eso, la mayoría, excepto como unas 50 personas que eran parte de ese movimiento aquí en los Estados Unidos, abandonaron este movimiento y regresaron para atrás a las denominaciones de cuales ellos vinieron. Y también habían muchos más que como que dejaron la cristianidad por completo.
Ahora, los que se quedaron después de ese evento que se llama el Gran Chasco, eran de muy poca fuerza porque, como dije, habían solamente como 50 de ellos que se mantuvieron juntos. Ellos no negaron a Jesús y entonces ellos ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a estudiar, ¿verdad? Aunque eran poco, este grupito poco, ellos guardaron la palabra, empezaron a estudiar la palabra y no negaron a Jesús y empezaron a estudiar y estudiar y estudiar para ver exactamente qué fue el error en su estudio y qué fue lo que de verdad la Biblia tiene que decir. Este grupo, déjame ver aquí. Vamos a continuar antes de decir quién es este grupo. Este grupo vemos otra vez aquí en el versículo 9, tenemos otra vez una referencia a la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y los judíos falsos, que no son judíos. ¿A quién Jesús le está aquí hablando? ¿Verdad? ¿Quiénes son estos judíos falsos o que no son, sino que mienten? ¿De quién se está refiriendo Jesús sobre estos judíos? Como el tiempo se está moviendo durante la historia, la iglesia previa que nosotros vimos en la quinta edad, que eran muchas iglesias que salieron de la iglesia católica, pero vimos que no se convirtieron completamente a la verdad. Esos que vinieron y se salieron son lo que aquí se están llamando como los judíos, pero que no lo son. Jesús está diciendo que ellos son de la sinagoga de Satanás y que todavía están adorando falsos dioses de Jezabel o que el papado estableció y ese es el Dios que están todavía adorando. Es un poco triste y lo voy a decir en otras palabras. La iglesia número 5 son las iglesias protestantes, entre comillas evangélicas, que existen hoy en día porque son las que salieron del papado. Pero ellos no completaron su reformación y mantuvieron muchos errores. Y cuando sucedió el gran chasco, ¿verdad? En ese tiempo ellos estaban todos juntos y no sucedió lo que ellos pensaban que iba a suceder. Muchos de ellos regresaron a sus iglesias y muchos más, estoy seguro, se salieron, como dice la historia, de la iglesia completamente. Y estos son los que todavía están en este tiempo y hoy en día también, porque recuerde, aunque la edad termine, no significa que los grupos todavía no están. La edad durante el tiempo es lo que sucedió durante ese tiempo, pero el grupo todavía existe. Y esto lo creo que lo presenté cuando empezamos con la primera iglesia. Por eso es que, por ejemplo, en la cuarta iglesia, cuando con el sistema papado, la iglesia católica es la fuerte, todavía habían ahí esos que no se contaminaron, ¿verdad? Con la iglesia católica. Y la Iglesia Católica no ha dejado de existir. La Iglesia Católica sigue con sus mismas doctrinas que tenían en ese tiempo, hoy en día aquí, pero no son la Iglesia de Dios. No es donde Jesús, su candelabro fue quitado y Jesús no está con ellos necesariamente, con ese grupo. No estoy hablando individualmente que no pudiera estar y que no pudiera orar por personas, pero con ese grupo no está ahí porque han negado su nombre, no lo han seguido. La misma cosa, entonces la iglesia que sucedió antes de esta iglesia es la quinta iglesia y esos ahora están con esta iglesia, pero ya Jesús no está con su candelabro, Jesús lo ha dejado al lado y ahora está con una nueva iglesia o con un nuevo movimiento. Y esos de la quinta iglesia se creen todavía hoy en día, ¿verdad? Y no es su culpa, es que no le han enseñado y no saben dónde están parados. Eso es todo. No es que estoy diciendo, apuntando dedos y diciendo malas cosas. Lo que estoy hablando es la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Otra vez, cuando terminó este chasco, se quedaron muy poca gente, como 50 personas. Y eso dice aquí Jesús que él va a entregar a los que se dicen ser judíos porque creen que son cristianos, pero no lo son, sino que mienten. ¿Por qué mienten? Porque todavía tienen doctrinas que no se han quitado de arriba, que vienen de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, las doctrinas de la Iglesia Católica son de la sinagoga de Satanás. Aquí, entonces, vamos a ver aquí. Y otra vez, ¿por qué? Porque están adorando los falsos dioses que se estableció con Isabel. Para que esta nueva iglesia
La iglesia, ahora, la que son de la iglesia número 5, ¿verdad? Vemos que hay dos grupos en la iglesia número 5, los que te estaban saliendo y un poco grupo que todavía, que no, ajá, en el versículo 3, los que estaban saliendo siendo reformados, que todavía tenían cosas re- reformar y arrepentirse, pero a la misma vez, durante ese tiempo había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, que sí tenían la doctrina pura. Entonces, la mayoría aquí ahora viene siendo la mayoría en la iglesia número 6, ¿verdad? Que son judíos, pero no lo son. Y a la misma vez que tú tienes eso, tú tienes entonces la verdadera iglesia de Dios, que son pocos en fuerza. Ah, este grupo que se está hablando aquí no es el mismo grupo de la iglesia de lo que estaba ya establecido. Estos eran un remanente del remanente. Teníamos un remanente en la quinta iglesia, estos son remanentes del remanente, porque quedó muy poca gente. Esto era un grupo que entendía sobre el santuario y que entraron en el lugar santísimo por la puerta que les fue abierta. Este grupo que fue formado, cuando vemos a la historia, no es porque estoy tratando de decir, oh, mírame, mira de dónde yo vengo. No, si miramos la historia, el único grupo y muchos cristianos lo que conocen, si tú vas, por ejemplo, pastores, teólogos que son protestantes y lo otro, que conocen sobre esta era, te dirán que la iglesia adventista del séptimo día de este tiempo era la iglesia que salió de este gran chasco, era ese grupo pequeño y es más, ellos hablan cosas negativas porque no entienden las doctrinas de Dios cuando tiene que ver con el santuario, pero ellos te van a decir que sí, fue la iglesia adventista. El movimiento, este grupo que fue formado del movimiento, ¿verdad? Que es la iglesia adventista y que después se convertiría, como dije, la iglesia adventista del séptimo día. Durante el tiempo de este periodo, ¿verdad? Este periodo aquí de esta iglesia, no la séptima, pero de esta iglesia, estaban ellos puros en sus doctrinas. um, y durante este tiempo, si nosotros leemos la historia adventista, la historia correcta adventista, nos damos cuenta que habían muchos protestantes, ya con ellos se formaron y estaban formados muchos protestantes reformadores o de otras denominaciones, venían en autobuses y trenes y todo ese tipo de cosas, venían a oír cuando ellos hacían presentaciones grandes, ellos venían a oír lo que tenían que decir. Entonces por eso dice, y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando dice aquí que se postren a sus pies, no está diciendo que lo van a adorar, lo que significa que vienen a aprender de ellos y van a reconocer que Jesús lo ha bendecido. Por eso es que muchos de ellos durante esa época venían a la iglesia adventista. Hoy en día eso no sucede, hoy en día la iglesia adventista ha cambiado, lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a la séptima iglesia, ha cambiado sus creencias. Ah, lo vamos a ver después. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque este grupo ha guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, por eso también Jesús le iba a guardar a ellos. Ajá. Este grupo ha guardado la palabra de su paciencia. Este grupo, no como las otras denominaciones que fueron establecidas antes de este grupo, eh, dice aquí que guardó las palabras de Jesús. Y después Jesús nos dice que ellos iban a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar lo que moran sobre la tierra. Esta etapa de la iglesia en sí, ¿verdad? Iba a terminar antes que la prueba de Dios venga. Versículo 11. Él continúa diciendo, he aquí yo vengo pronto, retén los que tienen para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tú tengas. Muy importante, retén lo que tú tienes. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a ellos, y especialmente yo sé que hay muchos adventistas que van a oír esto, a la iglesia adventista de esta época, que es la iglesia primera de que Ellen G. White estaba ahí, que ella ayudó a fundar, etcétera.
tenía la verdad de Dios. Y nos dice ahí, Jesús está dando una orden específica. El Energy Way también habla sobre estas cosas, que las verdades que fueron establecidas, que debe ser siempre estar permanecido. Ella dice que estas verdades en el futuro iban a ser cambiadas, etcétera. Por eso Jesús está diciendo aquí, retén lo que tienes, las verdades sobre Dios, sobre Jesús. ¿Recuerda lo que dijo aquí? Han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Ellos tenían la doctrina correcta sobre Jesús. Hoy en día vemos que la iglesia adventista no ha retenido lo que Jesús dijo que retengan. ¿Por qué? Porque han cambiado un Dios y su Hijo por un Dios trinitario. Y ahora, por eso es que yo siempre digo, no hay otra persona, es porque hoy en día la Trinidad son tres personas, el Padre, el Hijo y otra persona que no está en ninguna de la Biblia, que es esta persona, Dios Espíritu Santo. Entonces, la iglesia esta no creía en una Trinidad y no creía en un Dios Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo aquí, retén esas doctrinas, esas enseñanzas, ese conocimiento, para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué sucede? Y cuando llegamos a la iglesia número 7, vamos a ver también, ¿qué sucede si no se retiene estas doctrinas, este conocimiento? Juan 17:3, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él mandó. ¿Qué sucede cuando no se retiene? Nuestra corona es quitada. Por eso es tan importante y por eso es que yo estoy empezando a hacer más énfasis y más énfasis y más énfasis sobre estas cosas. So, las verdades en cual la iglesia adventista fue fundada son las verdades cual la edad de la iglesia, la previa iglesia, nunca llegaron a convertirse. Otra vez vemos aquí que nos dice, bueno, que nos dice aquí, déjenme un segundo para buscarlo porque ahora se me perdió. Vemos aquí en el versículo 11, una vez más, él dice, yo vengo pronto. ¿Ok? Ese es lo próximo que quería decir. Yo vengo pronto. Lo dice otra vez. La primera vez que se menciona fue en el versículo 3, en la quinta iglesia, cuando dice, acuérdate pues si no la velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero ahora esta iglesia le está diciendo, porque la otra era que vele, ahora le está diciendo, mira, yo vengo pronto. Versículo 11, retén lo que tienes. En el versículo 3 dijo que empiecen a buscar por su venida. En 1844 sabemos que él no vino y muchos se fueron, excepto el grupo pequeño. Y a este grupo él le dice otra vez que él ahora viene. Y la razón por qué lo dice es porque, como nosotros vimos a la quinta iglesia, es ellos estaban, cuando empezaron a descubrir los errores de la interpretación, él se lo está diciendo eh, para asegurarles que él todavía estaba por venir. Y esto lo vamos a tocar un poco más cuando lleguemos al capítulo 10. En el versículo 12, um, vemos aquí al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. No hay ningún versículo tan claro como este en el libro de Apocalipsis de quién es Dios. Este es el versículo más claro que podríamos decir en todo el Apocalipsis de quién es Dios. Jesús nos está diciendo aquí que los verdaderos creyentes, o le está diciendo a los verdaderos creyentes, eh, que Él tiene un Dios 4 veces. ¿Ok? Esto lo vamos a expandir un poco más cuando lleguemos al capítulo 7 y el capítulo 17. Y el capítulo 17 nos está diciendo a este grupo, que son los verdaderos, la iglesia de este tiempo, lo que le está diciendo que retengan, ¿verdad? Que Él tiene un Dios y Él nos hará columna en el templo de mi Dios. Hoy en día nosotros podemos estar, aunque no estamos en la etapa de esta iglesia, en la historia,
pero podemos estar en la condición de esta iglesia. ¿Okay? Como otros están en que han pasado la etapa, pero están en las condiciones de esas etapas. Dice Jesús, el que venciere lo hará columna de mi Dios. Jesús tiene un Dios, que es su Padre. Escribiré sobre él en nombre de mi Dios, que Jesús tiene un Dios, cual él va a escribir en nuestras mentes el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios o de su Dios, y eh, cual desciende del cielo de su Dios, y va a escribir también su nuevo nombre. So, vemos aquí clarísimo que Jesús tiene un Dios por arriba de él. Versículo 12. Ok. Cuando lleguemos, como dije, cuando lleguemos a esos capítulos, capítulos 7, 17, vamos a regresar aquí y expandir más en esta parte. Vamos entonces a terminar aquí con la iglesia número 7, ¿verdad? Termina esta etapa la iglesia. Los fundadores de esta iglesia mueren con el tiempo, no hay una fecha exactamente que quiero dar, y empieza entonces a entrar a la iglesia de hoy, porque la última etapa de la iglesia es la etapa de la Odisea. So, si esta etapa, la sexta iglesia de Filadelfia, es la etapa donde la iglesia adventista, que es la iglesia que del grupo 50S que quedó, y ahí se formó la iglesia adventista, se aprendió sobre el santuario, entraron al lugar santísimo. Entonces significa que esta iglesia, la Odisea, es la última iglesia, nuestra etapa, donde Jesús hoy en día, como nuestro sumo sacerdote, está ministrando por nosotros alante del juez que tiene los libros, y en esa es la etapa que estamos ahora. Y esa es la última fiesta antes, bueno, es la penúltima fiesta antes de la última, que es cuando Jesús viene y Dios entonces viene y tabernáculo con nosotros. Ustedes saben la palabra que quiero usar. So, no solamente eso, vemos aquí que la Odisea, el nombre de la iglesia es la Odisea, y la Odisea significa el juicio del pueblo. En otras palabras, esta iglesia, esta etapa de la iglesia, que la que estamos viviendo ahora, es ahora definitivamente el periodo de juicio de Dios que está sucediendo. Nos dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con ocolirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So, vemos que uno de los nombres, porque recuerda, como estamos haciendo, los nombres de Jesús tiene que ver con la iglesia. Jesús es el testigo fiel y verdadero. ¿Ok? Eso es uno de los nombres que él tiene. Al contraste, ¿verdad? A Jesús, que es el testigo fiel y verdadero, nosotros vamos a ver que la iglesia no está siendo fiel y un verdadero testigo de Jesucristo. También nos dice aquí que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Okay? Hay muchos que pueden coger ese versículo y tener un un entendimiento de lo que significa. Hay algunos grupos que dicen que significa que Él es un ser creado. Eso no es lo que está diciendo este versículo, el principio de la creación de Dios. Eso no es a lo que se refiere. Vamos a marcar eso ahí en rojo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 3, para otra vez dejar que la misma Biblia se interprete ella misma. Juan 1, versículo 3. Y la razón por qué Él nos es un ser creado, nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había
o de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Ok? So, si decimos que Jesús fue algo creado, entonces, pero la Biblia no está diciendo que nada de lo que fue hecho o creado fue creado sin Él. Ahí hay una controversia, porque Él no se creó Él mismo, porque no estaba Él. ¿Ve lo que está diciendo? Para entonces tener un mejor entendimiento eh, de este versículo, lo que nos está diciendo es que Jesús es el principio de o no el principio, es el que en principia la creación, si eso tiene sentido. Él es el principio y que sin Él nada fue creado. En otras palabras, Él fue el que empezó la creación, ¿verdad? Él es el principio de la creación de Dios. Él fue el que empezó la creación de Dios, porque nada sin Él no fue creado. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La obra de esta última iglesia, esta etapa de esta iglesia que estamos viendo hoy en día, que está siendo eh, presentada, mencionada aquí, está caracterizada por con tres estados de temperatura. Está caliente, o no está siendo caracterizada, pero hay tres caracterizaciones. Está el caliente, el frío y el tibio. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con los sentimientos del que cree y no la condición exactamente. Right? Cuando uno está frío con algo, no le importa. Cuando uno está caliente, le importa. No quiero decir cuando está frío no le importa, pero está en una condición eh, opuesta al caliente, que una verdad tiene calor. Y cuando uno está tibio, no está ni frío ni caliente. Es el sentimiento del creyente. So, si uno estuviera en una condición fría, porque Jesús dice aquí, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te meteré en mi boca. Y dice, antes de eso dice, ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Él prefiere que seamos frío o seamos caliente, no tibio. So, si fuéramos frío, que es mucho más preferable para Jesús, esto sería el equivalente a decir como una persona que está en completa rebelión, una persona que está en completa rebelión. Los dichos a la iglesia que Jesús está diciendo aquí no son para el mundo, pero aquí estos dichos, el mensaje de Jesús está siendo directamente dirigido al pueblo de Dios y no al mundo. So, el frío significa una persona que está perdida en rebelión completa. El caliente denota tener un fervor gozoso y un ejercicio vivo de todos los afectos con un corazón animado por la presencia sensible y el amor de Dios. Por lo que por frío parecería denotar una condición espiritual caracterizada por una destitución de estos rasgos, pero en la que el individuo siente tanta miseria y anhela recuperar sus tesoros perdidos. Igual cuando, por ejemplo, igual cuando nosotros pasamos frío físicamente, lo sentimos y ¿qué es lo que queremos? Queremos un abrigo o algo caliente para calentarnos. Una persona que está fría, por eso dice ojalá fuese frío, es una persona que está tan lejos que reconoce lo que le falta y entonces empieza a buscar eso lo que le falta, quiere recuperar. Estoy leyendo aquí del libro de Joel Smith para que mejor lo puedan entender. Este estado está bien expresado por el lenguaje de Job, el que está frío, cuando dice, ojalá supiera dónde encontrarlo. Y se encuentra en Job 23, versículo 3. En este estado no hay indiferencia ni contenido, pero hay una sensación de frialdad, incapacidad e incomodidad, y un tanteo y búsqueda de algo mejor. Hay esperanza de una persona en esta condición, en la condición fría, que busque a Dios. Eso es parte mía. Lo que un hombre siente que le falta y desea, se esforzará fervientemente en obtenerlo. La característica más desalentadora de los tibios es que no son conscientes de la falta y sienten que no necesitan nada. Por lo tanto, es fácil ver por qué nuestro Señor debería preferir contemplar a su iglesia en un estado de frialdad incómoda, en lugar de un estado de tibieza cómoda, fácil e indiferente. Frío
una persona no permanecerá por mucho tiempo. Sus esfuerzos prontos lo llevarán al estado ferviente, pero tibio existe el peligro de que permanezca hasta que el testigo fiel y verdadero se vea obligado a rechazarlo como una cosa nauseabunda y repugnante. So, Jesús no quiere que estemos tibios, quiere que estemos caliente, ¿verdad? Viviente por Él o frío, sabiendo nuestra propia condición y queriendo buscarlo a Él. Por eso el tibio no es bueno, no ni frío ni caliente y nos quiere vomitar, porque Él no quiere una persona así, porque no sabe, como leemos el versículo 17, ah, no sabe la condición que está, cree que está bien cuando de verdad no está. Es igual como alguna gente cuando toman agua tibia, ya sabes, le molesta el estómago porque el estómago está a esa temperatura. Y entonces, continuando aquí, vamos a terminar aquí estos versículos. ¿Cuál es el problema del tibio, del que está tibio? El que está tibio dice, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. En cierto punto, la iglesia adventista, ya que estamos, voy a ser directo aquí, que fue la que fue formada en la sexta iglesia, continúa durante esta iglesia y también continúa al mundo, al resto del mundo. El resto del mundo y la iglesia adventista cree que son ricos y que están, ellos mismos se han enriquecido y no creen que tienen nada de necesidad de nada. Y cuando nosotros entramos y tratamos de hablarle a ellos, tratamos de regresar a la iglesia adventista especialmente, a lo que Jesús dijo en la sexta iglesia, retén lo que tienes, en el siglo 11, ¿verdad? Las verdades que se establecieron, que se cambiaron por otras verdades, otros errores, que es la Trinidad, que viene desde la cuarta iglesia de Jezabel y de Satanás. Ellos creen que porque son la iglesia adventista, ellos no tienen ninguna necesidad de oír y no saben en la condición que están. Y entonces Jesús nos está diciendo, y no solamente a ellos, también nosotros mismos que conocemos la verdad, podemos caer en esto, que creemos también que somos ricos. Y Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros no sabemos que nosotros somos desventurados, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y por eso es que Jesús nos dice, nos aconseja que compre oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte. Ya vimos que las vestiduras blancas para vestirnos es el Espíritu de Cristo, cuando leímos en Isaías capítulo 30, versículo 1, que dice que nosotros nos cubrimos nuestras propias ropas, pero Él quisiera que de su Espíritu estuviéramos cubiertos. Otra vez, Isaías capítulo 30, versículo 1. El vestuario de Jesús para nosotros es su propio Espíritu. El oro refinado en fuego para que seas rico, ¿verdad? Vamos a buscar eso en la Biblia un momento. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 3, leemos el versículo 11 hasta el 15. Pablo escribe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, vemos aquí que hay unos que ponen, hay diferentes cosas cual se edifican, Jesús siendo la fundación. Oro es uno que hablamos que Jesús dice, compre de mí oro refinado. Y ahora vamos a ver lo que son estas cosas, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Y qué es lo que pasa? El fuego, versículo 3, por la mitad, el fuego por el fuego será revelada. El oro, ¿cómo se refina? El oro se refina por medio del fuego. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, el fundamento, regresando aquí donde dice Pablo, el fundamento, no hay otro fundamento que se puede establecer, ¿cuál es Jesucristo? El cual es Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver ese fundamento? Ese fundamento tiene que ver con la identidad de quién es Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió durante la tercera iglesia? Se hizo concilios para identificar o definir
la identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se hizo esos concilios, para ver bueno, para identificar. Y esa identificación, como el paganismo entró, se identificó incorrectamente y de ahí salió la Trinidad, o en día el Dios de la mayoría. La fundación que se fue establecida tiene que ver otra vez con la de Jesucristo. Nos dice aquí Apocalipsis 3, cuando dice, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Este oro tiene que ver con las doctrinas de Jesús, porque el fundamento siendo Jesús y todo lo otro que se pone arriba son las doctrinas que están basadas en la fundación o el fundamento de quién es Jesús, ¿verdad? Algunos edifican por oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. Especialmente cuando viene a madera, heno y hojarasca. Cuando se pone por el fuego para refinarse, entre comillas, ¿qué es lo que pasa? Se quema y se desaparece, ¿verdad? El oro es lo que nosotros necesitamos, no la plata ni las piedras preciosas. El oro refinado, la doctrina pura de Jesús. Por eso es que Jesús nos está diciendo, compra oro refinado en fuego o tener doctrina pura que viene de Jesús. En otras palabras, para que seas rico. Si vamos otra vez a la iglesia número 2, eran pobres, pero eran ricos. ¿Por qué eran ricos? Porque tenían la verdad de Dios y de Jesús, ¿verdad? Tenían esa verdad. Aunque eran pocos o pobres, porque no tenían muchas cosas físicas de este mundo, pero eran ricos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día, si está diciendo, te aconsejo de mí que compres oro, y nos dice aquí arriba, antes de eso, nos dice eh, que nosotros no sabemos que somos bienaventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Si estamos desnudos, vamos a ir al revés. Si estamos desnudos, porque no tenemos el Espíritu de Cristo. Si somos ciegos, es porque no vemos lo que está delante de nosotros, que es la condición de la iglesia. Estamos pobres porque no tenemos oro refinado, no tenemos la verdad sobre Dios. Miserable, porque creemos que estamos bien, pero en realidad estamos miserables. Y desventurado, ya estamos complicando aquí la palabra para mí, con mi español, pero aventurado, si Felipito o Felipe quieren entrar con esa palabra, no estamos en buena condición, vamos a poner de esa forma. Y no se ríen de mí cuando oigan que se me complica un poco estas palabras, pero entienden el concepto que estoy tratando de dar. Una iglesia, la etapa de esta iglesia, no tiene la doctrina correcta de Cristo. Y cuando lo tengamos, entonces seamos ricos y seremos vestidos del Espíritu de Cristo y podríamos entonces por fin ver lo que la palabra dice. ¿Qué es lo que me sucedió a mí cuando yo entendí el mensaje del Padre y el Hijo? El Nuevo Testamento se me hizo clarísimo y el Antiguo también. Vestidura blanca para vestirte, ya que no se cura la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ok? Y todo esto viene de Jesús. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando vengan gente como yo que trata especialmente la iglesia adventista, que deben tener estas verdades que ellos con el tiempo, no lo de hoy en día, porque otra vez, como yo, nosotros nacimos en una mentira, pero cuando empezamos a investigar por nuestras propias cuentas y empezamos a ver lo que la Biblia dice, nos damos cuenta que la condición que estamos, y para poder estar ahí tenemos que ser frío, tenemos que estar frío para nosotros poder reconocer nuestra condición, para entonces poder buscar a Jesús en su verdad. Y Él reprende y castiga a los que nos aman. Entonces, cuando nosotros venimos, aunque nos parezca que somos malos y que estamos atacando, no estamos atacando la iglesia. La mayoría de lo que lo hacen con un corazón sincero es igual a lo que vemos en el Antiguo Testamento con los profetas que venían y molestaban al pueblo de Dios, especialmente los reyes, no porque odiaban o querían molestar, sino porque Jesús lo amaba y querían salvar a su pueblo, y por eso mandaban profetas. Y nos dice aquí, sé celoso y arrepiéntate. Hay que arrepentirse de tal en un error, arrepentirse que hemos sido engañados y lo hemos aceptado. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él
a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo es es fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él está en la puerta y está llamando. Es ahí donde Jesús debe estar y estoy hablando, no, sí, um, personalmente podemos decir que hablando personalmente, sí, pero estamos hablando a la etapa de la iglesia también, a la iglesia. Jesús no está en la iglesia, es lo que está diciendo este versículo. Él está tocando y llamando para ser dado permiso para entonces entrar a la iglesia. La iglesia lo han sacado, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿por qué es que Jesús está afuera? Quiero leerle algo del Energy White porque ella también habla sobre esto, para que vea lo que estoy diciendo en mejores palabras. Ok, se encontré lo que quería buscar. Continuando con la idea, vemos que, como dije, esta iglesia, Jesús está afuera, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad dice que el Espíritu Santo es otro que no es Jesús ni el Padre. Es otra persona o otro ser, dependiendo a quién tú le hables. Um, y que aunque Jesús está ahí arriba, pero hay otro que está aquí abajo, que se llama Dios el Espíritu Santo. Y que Dios el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? Que está aquí abajo. Que ese es el que Jesús supuestamente prometió otro. Es un estudio que podemos hacer. Si no lo conocen bien, lo podemos hacer. Ya. You have it on, tú tienes en la pantalla. Oh, there you go. Ahí está. ¿Qué es lo que tenía en la pantalla? The search. Ah, ok, está bien. Thank you. Entonces, aquí estamos. Gracias, Felipe. Entonces, qué es lo que sucede? Eso es lo que la doctrina enseña, ¿verdad? Que no es la doctrina que Jesús nos dijo que aguante. Y podemos hacer estudios, tengo ya estudios, hemos hecho estudios sobre ese tema y se ha hablado bastante. Pero dice aquí Jesús que está en la puerta, no está aquí. Ahora, Ellen G. White nos dice lo siguiente, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, hablando de esta condición, recuerda, esta iglesia está pobre y débil, ¿verdad? Porque dice que soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, es una iglesia que está caída. Tú sabes que está débil, no caída, pero débil. En este devocional, traducido al español, que se puso en devocional, reflejemos a Jesús. Ellen White nos escribe lo siguiente. Déjame ver si lo puedo poner más grande para ustedes. La razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador, el que lo reprende y lo amonesta diciendo, este es el camino, andar por él. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los errados. Él puede inspirar confianza, esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre produce confianza mutua. ¿Por qué es que, y lo voy a dejar aquí para que lo puedan leer todo lo que quieran? ¿Por qué es que la iglesia es tan débil y se enfermiza y sin punto de morir? Porque Satanás, ¿verdad? Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador. ¿Qué es lo que dice la Trinidad? Que el consolador es otro, que no es Jesús. Pero ¿quién nos dice en el Jehová que ese consolador? Es Jesús. Entonces, cuando regresamos a Apocalipsis 3, tiene que estar adentro. Si Jesús, póngase a pensar, si Jesús está afuera tratando de entrar, ¿quién es el que está dentro del corazón o del corazón de uno? ¿Verdad? ¿Quién es el que está dentro de la puerta cuando Jesús está afuera llamando? Vamos aquí, lo voy a alargar un poquito, pero perdónenme, pero ya está la última parte que estamos tocando. Efesios, capítulo 2. Dice aquí, recuerda la condición de Apocalipsis 3 de esta iglesia, una iglesia desobediente. ¿Por qué? Porque cree que está rico y no sabe que no está. Es desobediente porque tiene a Jesús afuera y no adentro. Efesios 2, hablándole Pablo, Pablo diciendo aquí, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad?
Dios nos dio vida a vosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, eh, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice que porque Dios es rico en misericordia, nos dio vida justamente con Cristo, etc. Miren el estudio de Efesios 2 y ahí expandimos más. Pero el punto que quiero hacer es, hay dos espíritus que pueden estar en uno. O es el espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, que está en uno, tocando la puerta, queriendo entrar, o es el espíritu de Satanás, cuál es que ya está adentro. Y como Ellen G. White dice, el enemigo, dice aquí, el enemigo ha cubierto, hablando de Satanás, las almas trímulas con influencias desanimadoras. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Buscó esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador. ¿Quién es el consolador? El que reprende y los amonesta diciendo, este es el camino, etc. El consolador es el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo. Y esto lo hemos visto y lo ha quitado. Y por eso es que la iglesia hoy en día, y también la iglesia adventista, está bien a punto de morir. También lo último que quiero mencionar aquí tiene que ver con que ya se cubrió un poquito en el cuarto capítulo, sobre abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que tiene esto que ver con cenar y comer? Jesús quiere entrar, me voy a poner yo personalmente, Jesús quiere entrar a mi corazón para cenar conmigo y, y yo con él. Cuando se está hablando de cenar, cuando vimos aquí en Apocalipsis 2, vimos que Jezabel le enseñó, versículo 20, Jezabel le enseñó a sus siervos cómo comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y vimos versículos que tenían que ver con esto. Cuando se está hablando de comer, se está hablando de adoración. Tiene que ver con adoración. Esto es lo que está significando, representando adoración. O estamos adorando a ídolos, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, que tiene que ver, o estamos comiendo con Jesús. Y la razón que lo estoy trayendo es porque cuando Jesús está comiendo con nosotros y nosotros con Él, eh, vamos a ponerlo aquí, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Verdad? Representa adorando. Y Jesús está al lado de nosotros también adorando. Y los dos estamos adorando ¿a quién? Al verdadero Dios, que es el Dios y Padre de Jesús. Por eso vimos también aquí, en la sexta iglesia, cuando Jesús dice 4 veces, mi Dios, ¿verdad? Jesús quiere entrar con nosotros, en nuestro corazón, quiere cenar con nosotros y nosotros con él, y los dos juntos estamos cenando, estamos adorando, no a Jesús, sino a su Padre. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús está sentado en el trono de su Padre. Cuando nosotros venciéremos, también vamos a estar sentados con Jesús en el trono de su Padre. Y ese trono donde Jesús está sentado con su Padre, que no hay ningún otro, solamente son dos. En la introducción al santuario vimos como los panes en las mesas era un trono con dos en ese trono. Ese video lo explica mucho mejor. Vamos entonces a terminar aquí el capítulo 3 y esto termina ya lo que es todas las iglesias y espero, aunque fue largo, espero que esto pueda dar una fundación fuerte para lo que nosotros vamos entonces poder conectar todo lo otro con esta fundación. Espero verlo entonces el próximo estudio y hasta ese tiempo tengan un sábado bendecido y una buena semana. Vamos a tener una oración que yo creo que me están recordando. Vamos a tener una oración antes de terminar. Gracias Dios por este día, gracias por el terminar las cartas a las iglesias. Espero que esto pudiera ser una fundación en cual todo lo otro se pudiera fundar y que sea algo simple para entender y que pueda ser algo edificante, no solamente para nosotros, sino para poder usar estas cosas y edificar a otras personas y poder entender la condición en que estamos y que las personas
puedan ver, especialmente en la iglesia adventista, por qué es que hoy en día están adorando una Trinidad y si esto está correcto por ti y por Cristo o si está incorrecto. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.